Muy buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander del Laboratorio de Física 2. En esta ocasión les venimos a presentar el laboratorio L6, el cual consiste en hallar la constante de relajación que tiene un condensador. Además de eso, encontrar su tiempo de vida medio y el tiempo de vida media y el tiempo en que tarda descargándose. Los integrantes del grupo son Daniela Galvis, estudiante de matemáticas; Angie Martínez, estudiante de ingeniería de petróleos; y Nicolás Castaño, estudiante de ingeniería de petróleos. A continuación les presentaremos los materiales a utilizar durante el desarrollo del proyecto. Primero encontraremos un voltímetro para medir el voltaje del circuito. Utilizaremos un condensador de 100 microfarads. Tendremos una resistencia interna y una externa, una fuente de poder, cronómetros y cables o puentes de conexión. Este proyecto de investigación estuvo dividido en 3 fases metodológicas. La primera consistía en el tiempo de relajación del circuito, la segunda de encontrar la capacitancia del circuito y la tercera del análisis de los resultados obtenidos y para poder realizar un informe. Las 3 fases metodológicas, en la primera pudimos determinar experimentalmente la constante del tiempo. Para poder determinar esta constante, primero debimos considerar el proceso de carga del condensador. Seguidamente debemos corroborar los valores de los elementos con ayuda de un multímetro. Tales valores serían la capacitancia, la fuente de voltaje y la resistencia interna del multímetro. Antes de iniciar a medir el tiempo, el voltaje debe descender a la mitad de su valor inicial. Este voltaje debe variar entre valores de 45 a 5, variando de 5 en 5. Para la segunda fase metodológica, que es calcular el valor de la capacitancia, debemos modificar los valores del voltaje. Para esto debemos escoger una resistencia de tal manera que la aguja del voltímetro alcance un valor cercano al valor máximo del voltaje máximo. Para esto debemos abrir el circuito y medir el tiempo en el que se detendrá cuando el voltímetro haya alcanzado la mitad de su valor inicial. La realización del circuito se hará de la siguiente manera. Acá tenemos las dos resistencias, la resistencia interna y la resistencia externa. Estas irán conectadas en serie. Acá tenemos el condensador, el cual estará conectado en paralelo con estos dos y a su vez con la fuente de poder. Para la primera etapa experimental tenemos la ecuación principal, donde nos da que el voltaje es igual a voltaje inicial por Euler a la menos T sobre tau. El T que tenemos acá fue el medido con el cronómetro en el tiempo en que se descargaba el condensador. Elevamos logaritmo natural a ambos lados, que el logaritmo natural del voltaje es igual al logaritmo natural de la velocidad inicial menos el tiempo sobre tau. Para este realizaremos la gráfica. Esta gráfica estará compuesta de, en el eje Y, logaritmo natural del voltaje, y en el eje X, el tiempo, en el cual si hallamos la pendiente y la igualamos a menos 1 sobre el T experimental, luego se podrá despejar el T experimental y hallaremos definitivamente Para la segunda etapa experimental hallaremos el valor de la capacitancia, que en este caso es de 100 por 10 a la menos 6 microfaradios. Para este tenemos una resistencia interna y una resistencia externa. La que se variará será la resistencia externa. El funcionamiento de esta está basado de la siguiente manera. Con esta palanca se moverán en miles, es decir, 100.000, 200.000, 300.000. Este en 10.000 y este en 1.000. De esa manera se podrá obtener el valor deseado y la variación en la resistencia final. Para hacer la gráfica
En el eje Y colocaremos el tiempo de vida media, que será encontrado igualmente como en la primera etapa con el cronómetro y esperando que se descargue la mitad del tiempo el condensador, que será igualado a la ecuación tiempo de vida media es igual a resistencia por capacitancia por logaritmo natural de la capacitancia. De esa manera hallaremos la pendiente, que será igualada a la capacitancia por logaritmo natural de 2, se despeja la capacitancia y así hallamos el valor experimental de esta misma.